Hoy nos sumergimos en una leyenda, bueno, conocidísima, la de Dédalo e Ícaro. Ujú. Vamos a explorar ese encarcelamiento en Creta por orden de Minos y esa búsqueda desesperada de libertad. Sí, nos basamos en distintas fuentes, fragmentos que nos cuentan esta historia, ¿no? La Torre del Secreto, Alas de Cera, esas ideas. Exacto. Y el objetivo es intentar desentrañar esa genialidad que nace de la opresión, pero también la advertencia y, bueno, las consecuencias trágicas. Las consecuencias de desafiar ciertos límites, sí. Partimos de ahí, de esa torre, de esa sensación asfixiante, ¿no? Porque hay que imaginar esa celda, aislamiento total. Dédalo, que era el gran inventor, sintiendo cómo su ingenio se apagaba, ¿no? Claro, bloqueado. Y mientras Ícaro, su hijo, pues más joven, impaciente, sintiendo la injusticia de estar allí encerrado. Y todo por el laberinto que fue su gran obra y al final, bueno, su maldición. Justo, es una situación límite, desde luego. Y es precisamente ahí, en ese límite, donde surge la chispa, ¿no? Algunas fuentes dicen que fue viendo pájaros. ¿Así? Otras, simplemente la lógica pura. Si no podemos por tierra ni por mar, pues queda el aire. Tiene sentido. Aquí, ¿eh? La desesperación no les hunde, sino que se convierte en un propósito. Muy audaz, por cierto. O sea, la necesidad les obliga a pensar de una forma completamente nueva, radical. Exacto, la ingeniería al servicio de la huida. Claro. Y eso nos lleva a la siguiente fase, que es, bueno, de una paciencia increíble. La recolección de materiales. Uf, sí. Es que piensas en Dédalo recogiendo plumas una a una, que si las traía al viento, que si de nidos cercanos. ¿Que la cera? ¿De dónde la sacarían? Pues restos de lámparas, quizá. Algo de resina. Lo que pillaran. Ingenio en estado puro, con poquísimo material. Y es interesante cómo Ícaro pasa de ser un mero espectador a ser cómplice. Ayuda a su padre. La celda se convierte en un taller clandestino. Totalmente. Y la construcción de las alas en sí es fascinante, porque imitan a la naturaleza. Claro. Una estructura con las plumas más fuertes, luego capas de plumas más pequeñas, todo pegado con esa cera que habían conseguido. Un trabajo minucioso. Casi artesanal, diría yo. Sí, sí, un trabajo compartido que además les unía, les daba esperanza. Las alas como una obra de arte nacida de la pura necesidad. Una esperanza muy real, pero también muy frágil. Y Dédalo lo sabía perfectamente. Por supuesto. De ahí esa advertencia tan seria, tan solemne. Le dice a Ícaro, casi le ruega, que siga la senda intermedia, ni muy alto ni muy bajo. Claro, porque volar demasiado alto significaba que el sol, bueno, derretiría la cera, Se nesarían las alas. y volar demasiado bajo, pues la humedad del mar, el salitre, apelmazaría las plumas, las haría pesadas, inútiles. Buscar el equilibrio justo. Exacto. Pero en el tono de Dédalo, las fuentes como que sugieren que ya intuía algo, ¿no? Esa ibris que empezaba a ver en su hijo, Esa arrogancia juvenil, esa confianza excesiva. que suele preceder a la caída, sí. Una premonición terrible. Uf. Y entonces llega el momento. El salto. Salir de la torre volando. Buf. Imagino esa mezcla de pánico absoluto y una euforia indescriptible. Libres. Ver Creta haciéndose pequeña debajo debió ser una sensación embriagadora. Totalmente. Pero ahí es donde se ve la diferencia. Dédalo vuela constante, con medida, controlando. Ya. Ícaro, en cambio, bueno, se deja llevar por la emoción. Empieza a subir, cada vez más alto. Fascinado por el sol, por esa sensación de poder, casi de ser un dios, ¿no? Es la seducción de ir un poquito más allá, de romper el límite. Y esa seducción, pues le cuesta carísima. Ignora la advertencia de su padre. Se acerca demasiado al sol. Las narraciones lo describen casi sensorialmente. El olor a cera caliente, el brillo, las primeras gotas cayendo. Ay. Y luego, claro, las plumas. Empiezan a desprenderse. Una. Otra. El principio del fin. El momento en que se da cuenta. Debió ser aterrador. Ícaro entra en pánico, pero ya es tarde. Pierde el control. Las alas se desintegran. Y la caída. Vertiginosa, inevitable. Directa al mar. Y Dédalo abajo viéndolo todo, sin poder hacer nada. ¡Qué horror! El horror impotente del padre. Y ese mar que, a partir de entonces, llevaría su nombre. El mar Icario. Una consecuencia directa de ignorar ese límite.
Al final este mito lo que hace es, bueno, encapsular esa tensión que siempre existe, ¿no? Entre el ingenio humano capaz de lo imposible. ¿Cómo crear alas? Exacto. Y por otro lado, la hibris, esa arrogancia, ese exceso que nos lleva a usar ese poder sin cabeza, sin prudencia, ¿Se consigue la libertad? Sí, pero ¿a qué precio? a un precio altísimo. La libertad sin responsabilidad. Es una advertencia que no pasa de moda sobre los peligros de la desmesura, de querer ir siempre más allá de lo razonable. Nos deja pensando, ¿verdad? ¿Dónde está la verdadera libertad? ¿Solo en la capacidad técnica de superar obstáculos, como hizo Dédalo? ¿O está también en la sabiduría de reconocer nuestros límites, los naturales y los que nos ponemos? Quizás la clave es ese equilibrio tan difícil. ¿El equilibrio que Ícaro no encontró? Justo. Cómo ser audaces para crear, para innovar, pero a la vez prudentes para no acabar estrellándonos. Una reflexión potente, sin duda. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.